historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. También, por supuesto, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos, como ustedes ya lo saben, ya ni me quejo porque algún día ganaremos a muchas ciudades del interior de nuestro país, no en todas como quisiéramos porque tenemos una feroz competencia contra los autos de lujo, pero sin embargo también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y aún a todo el mundo occidental por internet gracias a la página www.radioformula.com.mx, en donde ustedes, donde quiera que estén, claro, siempre y cuando haya señal, pueden ustedes sintonizarnos, localizarnos y escucharnos, cosa que agradezco mucho, además de que pueden ustedes también escuchar más adelante el programa en las repeticiones que la misma Radio Fórmula tiene en la noche, o bien en mi página o canal de YouTube, José Manuel Villalpando, mismo que también coloco en mis medios de Facebook. Porque tenemos, eso sí, para comunicarnos, mi correo electrónico, villalpandohistoriador@gmail.com. También tenemos la página de Facebook, Villalpando la Historia, en donde además también, repito, coloco semana a semana el video del programa de cada sábado. Gracias, repito, por estar aquí con nosotros. Les aprecio mucho en este que es, y me llena la boca de orgullo por ustedes, gracias a ustedes, el programa más escuchado en la radio mexicana en este complejo horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde, y por ello, y para agradecer su atención de inmediato, quiero agradecer a las personas que se han comunicado ya desde muy temprano conmigo. Creo que la primera hoy fue Alejandra Palacios, muchísimas gracias, me parece interesante el tema porque el secretario de Hacienda le toca hacer como el malo de la película, en efecto, pero alguien tiene que hacer ese trabajo y en eso tiene toda la razón Alejandra Palacios. También le quiero agradecer, hay muchos mensajes que me llegaron ya vía la página de Facebook, como Rafita Barrios, que ayer fue su cumpleaños y que ya está escuchando el programa, pues felicidades y qué bueno que nos escuche. Don Jorge Lozano también, como siempre, que nos escribe. Doña María Georgina, ya en los Altos de Jalisco también, muchas gracias por escribirnos. Don Enrique Deita Silva, que ya está listo para escuchar el programa. William Lawson, que ya está también listísimo, media hora antes con el programa sintonizado. Don René Moeno también, muchísimas gracias. Me dice don René que compró mi libro Batallas por la Historia. Híjole, yo pensé que estaba ya agotado, pero qué bueno. Es un libro simpático, tiene como su origen justamente un programa de radio, no este, sino hace muchos años en una estación que ustedes recuerdan que conducía José Gutiérrez Vivó y que tenía yo mi propio programa los sábados en la noche. Bueno, es el origen de este libro, Batallas por la Historia, fue aquel. Así que gracias a don René, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer rápidamente a, por supuesto, a la familia Emma, Jackson, Toby y Neftalí Garza, que siempre nos escuchan allá en Raleigh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América. Don Raúl Tamayo, que también saluda a los historiadictos desde Indianápolis, allá también en Illinois, los Estados Unidos. Nuestro amigo Manuel García en Querétaro, que está listo para el programa. Así que, que está en sobremesa. Bueno, muchas gracias por escucharme disfrutar de un cafecito seguramente. Se los agradezco infinitamente. Y hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando desde hace 8 días, que se refiere a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, esta función importantísima dentro de la estructura de la administración pública. No digo de México, de cualquier gobierno del mundo, el secretario de Hacienda tiene una posición clave y fundamental para lograr estabilidad y confianza, y por ello se consigue crecimiento y progreso. Si no hay estabilidad y no hay confianza, las cosas salen bastante mal. Hablábamos hace 8 días, por supuesto, de las funciones básicas y elementales, primordiales que tiene un secretario de Hacienda, como plantear el presupuesto de egresos de un gobierno, en este caso de la Federación Mexicana, y ver la manera de cubrir ese presupuesto para atender las necesidades básicas que con él deben pagarse literalmente: defensa, seguridad, salud,
educación, salarios a los empleados públicos, obra pública, que es importantísimo. Bueno, esto lo planea el secretario de Hacienda y a su vez debe buscar de dónde va a obtener dinero para poderlos financiar, ya sea de la forma tradicional vía los impuestos que pagamos los ciudadanos, ya sea directos o indirectos, o también algo que también ya comenté hace 8 días, recurrente en nuestra patria, el financiamiento externo a través de préstamos o empréstitos, como también se conocen, que otorgan ya sean gobiernos, organismos financieros internacionales o bancos internacionales de otros países. Esto pues es la labor fundamental del secretario de Hacienda, más esa labor espantosa que todos seguramente nos ha dado algún dolor de cabeza alguna vez, de cobrar los impuestos. Hoy se hace mediante un organismo, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, pero antes lo hacía la propia Secretaría de Hacienda directamente. También, y para acelerar rápido, repasamos de una manera, pues, en un paneo de nuestros 45 minutos de programa, lo que aconteció en México desde la independencia hasta la llegada del general Porfirio Díaz, y vimos en realidad que los secretarios de Hacienda habían sufrido muchísimo, más de 180 cambios en ese periodo, porque pues finalmente las condiciones del país eran francamente deplorables y fue muy difícil darle estabilidad y confianza a la nación mexicana, hasta que llegó don Porfirio. ¿Cómo lo consiguió don Porfirio? No voy a detenerme mucho, simplemente vayamos al grano. Decía yo que cuando don Porfirio hereda la presidencia de la República en su segundo periodo, recuerden que don Porfirio está 2 veces, una primera de 1878 a 1880, cuando le deja el poder a su compadre Manuel González, el Manco, y cuando se lo devuelve en 1884 y de ahí ya hasta 1911. Bueno, en 1884 don Porfirio recibe el país en materia económica hecho una piltrafa, porque a Manuel González se le ocurrió tomar una medida que económicamente era muy viable, pero tenía como principal defecto que a los mexicanos de entonces, acostumbrados a que lo único que vale, que tiene valor por sí mismo, son las monedas de oro y plata, todavía no había billetes de banco en ese tiempo, se le ocurrió crear el patrón de la plata, para que la plata fuese, digámoslo así, una reserva para respaldar las operaciones, y sustituir las monedas de plata por monedas de níquel. Este metal, esta aleación, que es mucho más barata, mucho más sencilla, que resiste más que la plata, que no se ensucia, que pues tiene perdurabilidad. Y esto lo hace Manuel González, que repito, económicamente estaba en lo correcto, pero va a crear una catástrofe, porque los mexicanos que no sabían nada de economía, pues simplemente al ver sus monedas que ya no son de plata, recuerdan que en las películas hasta las muerden para comprobar que sea de plata. Bueno, el níquel pues ya no es plata, y esto va a crear un caos económico tremendo que lo va a recibir don Porfirio cuando asume la presidencia nuevamente hacia fines de 1884. Va a tener como secretario de Hacienda primero a Manuel Dublán, un oaxaqueño amigo de él, que va a hacer hasta lo imposible por sacar literalmente el buey de la barranca, y medio lo consigue, pero se cansa mucho, tiene que renunciar, y don Porfirio invita al gabinete a don Matías Romero, también oaxaqueño, un hombre brillante que ya había sido secretario de Hacienda con el presidente Juárez, que había sido embajador de México en los Estados Unidos de América, un hombre verdaderamente de primera, como dije hace 8 días, incluso su busto de en bronce se encuentra en el patio Mariano de la Secretaría de Hacienda, allí en Palacio Nacional, porque es de alguna manera el primer gran ministro, gran secretario de Hacienda que estabiliza, pone orden y da confianza. Pero Matías Romero no se quería quedar en el puesto, y estos años que trabajó como ministro, como secretario de Hacienda, se dedicó a formar a un joven abogado, a quien designó desde el principio oficial mayor y a quien le veía tamaños para poder ser el secretario de Hacienda que México necesitaba, y así se lo recomendó y sugirió al propio don Porfirio, y don Porfirio, por supuesto aceptando la recomendación de un hombre de primer nivel que era Matías Romero, decide designar como secretario de Hacienda en el año de 1893 nada más ni nada menos que a José Yves Limantour, el prototipo de los secretarios de Hacienda que ha habido en México, porque a él
estos largos 18 años de su gestión, consiguió muchas cosas que ahorita enumeraremos. Sin embargo, yo debo aclarar un par de puntos. Limantur efectivamente es brillante, sólido, competente, tiene una idea muy clara de lo que es la hacienda pública y logra darle a México un empujón en cuanto a crecimiento económico verdaderamente bien importante. Pero no olvidemos que ya desde aquellos mismos años, otro miembro distinguido del grupo de los científicos, y me refiero a don Justo Sierra, había denunciado que todo se había sacrificado al progreso económico y que se había abandonado el progreso social y el progreso político. Esto hay que tomarlo en cuenta porque finalmente será buena parte de la causa por la que estalle la revolución, la cuestión social y la cuestión política. Nadie se quejaba de la economía, se quejaban de los otros dos asuntos. Una segunda cosa que hay que destacar: José Limantur tuvo éxito en la gestión porque desde el principio tuvo con el presidente Porfirio Díaz un pacto que yo no sé si es explícito o implícito, no sé si es expreso o tácito. El caso está que el presidente Porfirio Díaz no metió mano, ni impuso, ni decidió nada en materia económica. Pero volvemos enseguida. Ya estamos de nuevo aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por sus muchas comunicaciones. Por ejemplo, don Julián Hernández Landaverde, que me saluda desde Catepec, como escuchándome como cada 8 días. Muchas gracias. Don Carlos Esquitín Díaz, desde Poza Rica, Veracruz. Gracias por su presencia. Juan Carlos Milán Soto, que me está escuchando desde la carretera que va a La Paz, allá en Baja California Sur. Muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. El señor cónsul, don Alfonso Navarro Bernacci, que está en Kansas City, cónsul de México en Kansas City, nos escribe para decirme que es muy interesante la mención que hice a Matías Romero, en cuyo honor se llama así el Instituto de Estudios Diplomáticos de nuestra Cancillería. En efecto, Matías Romero fue un enorme diplomático, Recuerden ustedes que sería primero el encargado de negocios de México en Washington en los días tremendos de la intervención francesa y el imperio. Era el agente de don Benito Juárez allá. Después, más adelante, sería ya embajador formalmente hablando. Bueno, en aquel tiempo se llamaba ministro plenipotenciario en la capital de Washington, pero, repito, es un hombre de primer nivel, un hombre inteligentísimo y un hombre además muy generoso. No tuvo hijos ni él ni su señora esposa, obviamente los dos no tuvieron hijos, y toda su fortuna, que era grande, la que había acumulado, fíjense, no en el servicio público, sino que había adquirido fincas cafetaleras en Chiapas, como platiqué cuando hablábamos de la frontera sur, y toda esa fortuna la destinó a la beneficencia privada y estableció un asilo de ancianos que todavía existe allá en la colonia Santa María, en las calles de Cedro y por allí. Allá hay un asilo que se llama Matías Romero, que se financia al día de hoy todavía con los recursos que don Matías dejó para este fin interesantísimo. Así que gracias, señor cónsul, se lo aprecio enormemente. También le agradezco mucho a Iván García, que dice que vota por 2 horas de programa. Yo también voto por 2 horas de programa, pero todavía no. Y don Fermín Vite, que me escribe de una manera muy curiosa. Él me saluda desde Villahermosa, Tabasco, pero me dice que su señora esposa Wendy está en Mérida y que sus hermanos Fernando y Francisco en Utah, en los Estados Unidos de América, y que toda la familia Vite está en este momento escuchando el programa, cosa que les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, decía yo que había varios puntos que había que tratar específicamente el Limantur. Primero, por supuesto, en que efectivamente gozó del apoyo del presidente de la República, que nunca se metió en sus decisiones, le dejó mano libre, confiando plenamente en el criterio, en la capacidad, en el buen juicio y buen tino que tuvo el secretario de Hacienda, quien cumplió. Hay que decirlo con toda claridad, que el hombre se metió a fondo en los problemas, inclusive le pidió permiso del principio de su gestión al propio presidente Díaz de no ir a ceremonias oficiales, no andar del tingo al tango en presidiums y en discursos, porque él quería dedicarse 100% a trabajar, y así se lo autorizó el presidente, confió plenamente en él. Pero tiene además también 2 defectillos importantísimos, Limantur. Primero, como ya lo comentamos en alguna ocasión, pues Limantur aspiraba a la presidencia de la República. Él se moría de ganas de ser el sucesor del presidente Díaz, y don Porfirio, que era un taimado astuto, lo dejó crecer, lo dejó jugar, le dio inclusive alas, lo aventaba para que pues a ver si se desbocaba, tanto él como al general Bernardo Reyes.
pero me importa Limantur ahorita, hasta que pues Limantur ya estaba muy ensoberbecido, muy crecido, y don Porfirio decidió en 1904 darle un manotazo en la mesa y aplacarlo cuando le dijo que bueno, que le daba mucha pena, pero que él, el general Díaz, fíjense qué taimado, no se atrevería a reformar la Constitución, la reformaba para otras cosas, porque reformarla sería pues una falta de decoro nacional, ya que la propia ley suprema establecía que para ser presidente de la República se requería ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento, y Limantur, con toda la pena, pues era hijo de padre francés. Así que con esto don Porfirio lo descartó. Segundo pecadillo, el de la ambición fue uno, pues, la ambición política. El otro que no se puede ocultar es el de la ambición económica, porque si bien su jefe, el presidente de la República, Porfirio Díaz, fue un hombre sumamente honesto, absolutamente honesto, no se puede decir lo mismo de su secretario de Hacienda y todos los demás que gozaron, por lo menos, de las ventajas económicas que dio el tener influencia, el saber cosas, el tener noticias, el estar exactamente en el puesto más delicado e importante del gabinete, y la fortuna de Limantur, que es, pues no se puede cuantificar, simplemente como muestra baste un botón. Cuando se fueron al exilio en 1911, tanto el general Díaz como el secretario Limantur, el presidente de la República, que repito, era un hombre muy austero, o el expresidente Díaz en ese momento, fue a vivir a un pequeño departamento en la avenida del Bosque de Bolonia, hoy se llama Avenida Foch, y está cerquita, digámoslo así, entre el Bosque y el Arco del Triunfo. Un departamento austero, sencillo, que yo tuve la oportunidad de conocer alguna vez, simplemente para constatar el tamaño de las habitaciones rentadas de alquiler que tenía el presidente Díaz y donde finalmente moriría. Muy cerca de ahí, 6-7 cuadras, en la mera glorieta del Arco del Triunfo, la famosa glorieta de l'Étoile, como dicen los franceses, donde está este monumento magnífico levantado por Napoleón Bonaparte, y que todos hemos visto en estampitas, y los que no han ido, todo el mundo lo ha visto finalmente en la imagen. En esa mera glorieta está la casa, enorme casa propia de José Yves Limantur, que por lo menos cuando yo supe de estas cosas allá en los 90s, todavía la familia, los nietos y bisnietos, disfrutaban de esa casa y de la fortuna porque no había que trabajar. Así, de ese tamaño fue el asunto. Así que un hombre fundamental para darle estabilidad al país, un hombre que trabajó muchísimo por las finanzas públicas, pero un hombre que aprovechó indudablemente el puesto. ¿Pero qué hizo? Bueno, rápidamente lo enumero. Primero, arregló por primera vez un presupuesto. Es increíble que hasta 1894 el país no contaba con presupuestos, y Limantur organizó el primer presupuesto, estableció la primera medidas de austeridad republicana que hoy se usan tanto. El primero que las puso fue Limantur para ordenar los gastos, estableció nuevos impuestos para cubrirlos y fundamentalmente renegoció la deuda externa de México, que recuerden, desde el año de 1825, como lo platicamos hace 8 días, y hasta ese año de 1895 no hubo un solo año calendario en que México no pidiera prestado al exterior, porque los impuestos no alcanzaban y siempre estábamos endrogadísimos y con el agua al cuello de las deudas que debíamos a otros países, a otros bancos de otras naciones, porque pues no había manera simplemente. Y el primero que se sienta con banqueros y con gobiernos de todos los países de los que éramos deudores, de nuestros acreedores, es Limantur, que logra renegociar la deuda, bajar intereses, acomodar los plazos y con esto darle un desahogo al presupuesto para a partir de entonces ya pagar con regularidad. Recuerden que falta de pago nos implicó en algunos momentos invasiones. En 1838 la Guerra de los Pasteles, en 1862 fue el pretexto de Napoleón para invadirnos. Es decir, como no pagábamos, pues nos invadían, se venían a cobrar a lo chino. Así que Limantur renegoció la deuda y esto le va a dar un respiro a México, porque entonces se va a establecer el criterio a nivel mundial de que México es un país ya digno de confianza y de crédito público. Y la banca internacional a partir de entonces volvió a vernos con buenos ojos, volvieron a prestarnos, pero sobre todo se creó el ambiente propicio de confianza para que vinieran
inversionistas extranjeros a invertir a nuestro país para crear empleos, para crear vías de ferrocarril para empezar, los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, muchísimas cosas que hicieron la compañía de luces inglesa, vinieron los inversionistas. Por cierto, como curiosidad, el presidente Díaz tenía una especie de fijación por el ferrocarril y es el hombre que llena el territorio nacional de vías férreas. Recibió, más o menos cuando toma posesión en su primer mandato, como 700 kilómetros ya construidos en la época del presidente Juárez y el presidente Lerdo, y él, como todos sabemos, en 1911 entregó más de 20,000 kilómetros de vías férreas. ¿Quién las construyó? Inversionistas extranjeros invitados por el propio Díaz y por Limantur, que vinieron a México, invirtieron, construyeron, obtuvieron pago por toda su inversión, las regalías correspondientes, y escuchen amigos esto. El propio presidente Díaz, cuando ya las vías férreas habían sido pagadas perfectamente bien a sus constructores, cuando ya habían obtenido una utilidad suficiente, el presidente Porfirio Díaz y el secretario de Hacienda Limantur expropiaron los ferrocarriles de todas las compañías privadas y crearon el ente llamado Ferrocarriles Nacionales de México. Esto lo hace Limantur, es decir, había cierto sentido patriótico, no permitir que los extranjeros se quedaran con todo para siempre, sino usarlos, que invirtieran, que ganaran sí, pero que crearan la base de infraestructura necesaria y después los expropiaron. Claro, se pagó la indemnización correspondiente, para eso ya sobraba dinero, porque Limantur había logrado por primera vez en 1895 equilibrar las finanzas públicas, es decir, que hubiese sido lo mismo en ceros lo que el gobierno recibió y lo que el gobierno gastó, y a partir de 1896 comenzó por primera y única vez en nuestra historia el superávit en las finanzas públicas, es decir, que el gobierno tenía más dinero de lo que gastaba, y así se hizo un buen ahorro durante 10 años que se gastó después y de muy buena manera. A partir de 1906, cuando don Porfirio ya ha designado ministro de Instrucción Pública a Justo Sierra, cuando don Justo le presenta un programa de construcción de escuelas para ampliar la red educativa y educar a los niños del país, el presidente Porfirio Díaz dice sí, adelante, y todo eso se pagó con el ahorro del superávit que había logrado Limantur durante 10 años, y la correspondencia entre Limantur y Sierra es maravillosa. Se la pasaban peleando por el dinero, uno porque no quería gastar y el otro porque sí quería gastar. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde que se va como agua, gracias a nuestro amigo El Fego del Río, que es tabasqueño, pero está en Virginia, allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. También le agradezco mucho. René, bueno, me voy a escribir, me dice que por internet encontró y compró ya, aparte de Batallas por la Historia, mi libro de la Virgen de Guadalupe, una biografía. Le va a gustar, estoy seguro. Y El Virrey, ese le va a gustar más, estoy seguro. Muchas gracias por comprar esos libros. Yo ya ni sabía, porque ya están agotados, Los haber comprado ya estas formas de internet muy novedosas. Qué bueno que todavía puedan encontrarse ahí. Se lo aprecio, don René. Bueno, muchas gracias. Ay, no hay más mensajes ya ahorita, así que platiquemos. Llegó la revolución. La revolución fue, al igual que la independencia 100 años atrás, fue un auténtico destrozo para la economía. Recuerden, amigos, que platicábamos hace 8 días que justamente un liberal, José María Luis Mora, había denunciado que esos 10-11 años de guerra de independencia habían sido una catástrofe para la economía que México debió recibir de la Nueva España y que sin embargo todo quedó desquiciado. Bueno, así pasó exactamente igual con la Revolución Mexicana, que el país que económicamente don Porfirio dejó muy sólido, se lo llevó la trampa en 10 años, Así de fácil y sencillo. Se dejó de cobrar impuestos, se destruyó buena parte de la infraestructura que se había creado, las vías de tren, como todos sabemos, se levantaron, las minas se cegaron, las empresas fueron saqueadas, los campos destruidos, el ganado arrasado y robado, incendios por todas partes, así que en materia económica nos fue muy, pero muy mal con la revolución. Y había que reconstruir al país. Claro, los revolucionarios fueron muy prudentes y como eran ellos los vencedores, en la independencia no había problema porque el vencedor de la independencia, el consumador, era el partido contrario a Mora, así que se le podía criticar.
así que no había problema. Pero aquí en el caso de la revolución, pues sí, como todos eran de la misma, digámoslo así, puntada política, todos sepultados en el mismo monumento a la revolución, como todos sabemos, pues había que reconstruir a la calladita y sin decir nada, y este papel le va a tocar a un presidente que, miren, yo estoy seguro que es un hombre que quizás es de los más interesantes de la historia política de México, y me refiero al general Álvaro Obregón. Un hombre que merece verdaderamente estudios muy profundos. Yo me atrevo a recomendar uno de ellos, el de mi querido amigo historiador don Pedro Castro, que ha escrito una biografía magnífica que está publicada, me parece que en la editorial Era, sobre el general Álvaro Obregón. Un hombre que hay que verdaderamente estudiar mucho, porque siendo un revolucionario atrabancado, matón y asesino, que hizo purgas enormes, que fusilaba a diestra y siniestra, y del cual más sabemos porque lo mataron en un asesinato muy conocido allá en La Bombilla, pero como gobernante hizo cosas bien interesantes. Un hombre que prefirió confiar las dos grandes materias que en ese momento eran importantes para México en dos personalidades radicalmente distintas, pero que sin embargo los dejó hacer. La materia educativa, como todos sabemos, que la confió en las manos de José Vasconcelos, tema del cual ya hemos hablado, hoy no voy a entrar a él, pero la materia hacendaria la dejó también en dos personas. Aquí sí tuvo que hacer cambio de ministro. Primero designó como secretario de Hacienda a un hombre que es también interesantísimo, que es don Adolfo de la Huerta. No era economista, pero tenía ideas muy claras de economía. No era político, pero tenía ideas muy claras de la política. No era general, pero fue presidente de la República interino a la muerte de Carranza y hasta que Obregón tomó posesión. Ya había sido gobernador de Sonora, era aficionado a la ópera, cantaba ópera, imagínense nada más, y después vivió muchos años de su vida como maestro de cantantes en Hollywood. Bueno, don Adolfo de la Huerta era un hombre muy, muy inteligente, y cuando el presidente Obregón lo designa secretario de Hacienda, se da cuenta que para poder reconstruir al país necesita primero ponerse de acuerdo con nuestro principal acreedor. ¿A quién le debemos más dinero? No solamente por préstamos de gobierno a gobierno, no solamente por préstamos de bancos de ese país al gobierno mexicano, sino hasta por muchísimos millones de dólares por diversas y muy variadas reclamaciones de súbditos de los Estados Unidos de América por daños, agravios, destrozos causados durante la revolución y que querían que se les pagaran. Pues sí, hubo muchos destrozos y había un comité de reclamaciones norteamericano. Había que negociar con los Estados Unidos. Ni modo, había que ponerse de rodillas con los Estados Unidos, y para ello Adolfo de la Huerta suscribió los tratados de la Huerta-Lamont, así se llama el funcionario norteamericano que los negoció, para poder establecer o restablecer la confianza en México como primer paso fundamental para poder volver a crecer. Y lo consiguió, Hay que decir que con eso se aplacaron los norteamericanos. Ya saben que cada sexenio hay que estarles dándole algo a los norteamericanos, porque si no, los desquites son tremendos hasta el día de hoy, Así estamos. Hay que obtenerlos aplacados, ni modo. Pero Adolfo de la Huerta, pues quería ser presidente. Le molestó, por ejemplo, la suscripción casi en privado de los tratados de Bucareli que hizo el presidente Obregón mediante unos enviados. En fin, simple y sencillamente no estaba a gusto. Obregón lo despide, pero Obregón tuvo el buen tino de nombrar como secretario de Hacienda a un gran secretario, Alberto J. Pani. Pani estuvo 3 años con Obregón y otros 2 más con Plutarco Elías Calles, más su sucesor, Luis Montes de Oca. Estos 2 secretarios de Hacienda, esta mancuerna de secretarios de Hacienda que estarán desde 1922-23 y hasta 1933, estos 2 secretarios de Hacienda son fundamentales para la reconstrucción de México. Los 2 fueron grandes secretarios de Hacienda y tuvieron un mérito. Decidieron crear instituciones en materia económica para que la economía se asentara,
se estabilizara y comenzaran los procesos de crecimiento fundamentalmente agrícola y de industrialización. Miren, primera medida que dictan Pani y Montes de Oca, crear el Banco de México. Hasta ese momento, los diversos bancos que había en el país y que habían llegado la gran mayoría de ellos en la época de don Porfirio, atraídos por Limantur, tenían facultad legal para imprimir papel moneda, para imprimir billetes. Y ustedes recordarán, habrán visto por ahí en las casas de coleccionistas de monedas o en los libros, o a veces por ahí aparecen en las casas billetes del Banco de Chihuahua, billetes del Banco de Coahuila, billetes del Banco de Puebla, bueno, porque se valía, y todo esto era pues viable legalmente hablando hasta antes de que llegaran Pani y Montes de Oca. Decidieron centralizar la emisión de moneda y la emisión o impresión de billetes en una sola institución llamada Banco de México, que además tendría otras facultades bien importantes como la de regular las tasas de interés y fijar la tasa de interés oficial para el Estado mexicano, así como controlar el flujo de divisas, así como también implementar lo que se llama, que es un técnico muy complejo, el encaje legal. Lo que los bancos privados tienen que depositar día a día al Banco de México para evitar, escuchen amigos esto que es fundamental, para evitar la inflación. Al Banco de México le correspondió siempre estar atento para que no hubiese una sobreoferta de circulante, de dinero en circulación, de tal suerte que se pudiera causar un daño a los mexicanos vía la inflación, que es el peor impuesto que se puede aplicar. Esto lo va a idear Pani, Montes de Oca, inclusive con un genio que es el que les diseña todo esto, que después lo van a tachar de panista, pero ni modo, que es González Luna. Estos van a ser los creadores de esta institución. También van a crear el primer banco de crédito agrícola o crédito rural, que hoy es el Ban Rural, que todavía sobrevive, y también van a crear para el desarrollo industrial lo que hoy todavía subsiste, que se llama Nacional Financiera. Todo esto va a aparecer en esta época, repito, luminosa de hombres, los dos, Pani y Montes de Oca, que se dedican a darle solidez a México para que pueda crecer. Hay que decir algo bien importante, tanto Pani como Montes de Oca de alguna manera están en la línea ideológico-económica, no podría llamar yo que sea de derecha exactamente, pero sí en la línea liberal que les dejó sembrado José Yves Limantur. Segundo importantísimo, Pani y Montes de Oca, yo no sé si lo habrán sabido o no, pero lo hicieron. También le exigieron al presidente Obregón en su momento, a Plutarco Elías Calles, a Pascual Ortiz Rubio, a Milo Portes Gil y a Abelardo Rodríguez, le exigieron lo mismo que don Porfirio le otorgó a Limantur. El presidente no se mete en estos asuntos. El secretario de Hacienda es el que resuelve, es el que planea, y el presidente no mete mano en las finanzas públicas, y el acuerdo se respetó y México comenzó poco a poquito a estabilizarse. Pasó la cruda tremenda en materia económica de la revolución y poco a poco comenzó a regresar la inversión tanto nacional como extranjera, poco a poco comenzó a crecer nuevamente el empleo, poco a poco comenzaron las cosas a superarse después, repito, del golpazo de la revolución. Y en 1934 llegó el presidente Cárdenas a la presidencia de la República con sus ideas totalmente y absolutamente de corte social, válidas, muy buenas, pero se dio cuenta de algo, pero de esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de un programa que hoy voló literalmente, pero les agradezco infinitamente que me hayan estado acompañando en él. Gracias, le aprecio muchísimo a Fernando Montemayor, que me dice que hoy está en Midland, Texas, y que sería grandioso que este programa también se transmitiera por Telefórmula. Es la primera vez que alguien me pide eso. Vamos a transmitirlo, ahí me están viendo ya nuestros productores, tanto Guillermo López Portillo como Fer Nava, nuestra nueva productora también, nos están escuchando, que quiere la gente que entremos a Telefórmula, sería grandioso por supuesto, así que ya lo dije en público.
Don Gerardo Sánchez, que qué tanto sé de la historia de la educación física en México, que sería interesante hacer un programa. Sé muy poco, pero un día me voy a poner a estudiar. Digo, sí sé algo que a lo mejor usted no sabe, pero en la época de Don Porfirio, y esto lo conozco porque en casa de mi papá había unas revistas pedagógicas, justamente las que mandaba editar el propio Justo Sierra, con la ayuda de aquella profesora proverbial que era doña Rosaura Zapata, habían establecido en México dos actividades extraescolares, que uno es el museo escolar y la formación en el museo escolar, que implicaba no solamente piezas de historia, sino de botánica y hasta de zoología, y la actividad al aire libre como hacer ejercicio, y comenzaban a hacer las primeras tablas gimnásticas, y después lo que sí sé con toda claridad es que José Vasconcelos, como parte de su programa de secretario de Educación Pública, en la parte estética, de la formación estética, incluyó la educación física, y por eso, mientras él fue secretario durante la época de Obregón y de Calles, en esos tiempos se acostumbraban grandes tablas gimnásticas en el famoso Estadio Nacional que está hoy, en donde están los condominios en la colonia Roma, aquellos multifamiliares enormes. Pero bueno, sé poco, le prometo que voy a aprender mucho más. Se lo prometo de veras, mi querido amigo. También gracias, muchas gracias. También le quiero apreciar a Carlos Esquitín Díaz, que me corrige que ya Rural desapareció y que hoy existe la Financiera Rural. Es otro banco, pero el concepto creo que, a menos que me equivoque, debe ser sobre lo mismo. Lalo Núñez, como siempre nuestro amigo, que dice que es economista y que sí él ha analizado cómo el presidente deja trabajar a sus secretarios de Hacienda para que se puedan lograr los objetivos de la nación. Esto es totalmente cierto, Lalo Núñez. Muchas gracias, como siempre, por su comentario. Y bueno, decía yo que llegó don Lázaro Cárdenas con sus ideas, digámoslo así, de izquierda, muy lógicas, muy loables, muy válidas, muy buenas, que por supuesto implicaban el acercamiento y el mejoramiento de las clases más necesitadas del país. Pero don Lázaro Cárdenas, recuerden amigos que es un hombre muy, pero muy inteligente, y se dio cuenta, como dice el refrán popular en México, que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. Y lo experimentó en carne propia. Primero designó como secretario de Hacienda al ingresar al gobierno a un hombre también de izquierda radical que tenía pues una especie de afición por lo soviético enorme, que era el famosísimo intelectual mexicano Narciso Basols, que ya había sido secretario de Educación Pública con Bernardo Rodríguez, que pasó a Hacienda con Lázaro Cárdenas. Bueno, fue tal lo que hizo que don Lázaro mejor lo despidió y lo mandó de embajador a la Unión Soviética, mejor a sus tierras, ahí que estuviera contento. Y de plano, don Lázaro Cárdenas, que era un hombre, repito, muy inteligente, designó como secretario de Hacienda a un hombre del cual ya hablamos hace unos meses cuando estuvimos platicando del desarrollo estabilizador. ¿Se acuerdan? Es el secretario de Hacienda Eduardo Suárez. Un hombre tan brillante, tan sólido, de tanta respetabilidad tanto en México como en el exterior, que no solamente será 4 años secretario de Hacienda del presidente Cárdenas, sino que también va a repetir en el mismo puesto los 6 años que dura el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Eduardo Suárez es el autor o el creador de lo que se conoce como el milagro mexicano. Esta época, la de Cárdenas, a pesar de que éramos un gobierno de izquierda, en la que hay un crecimiento económico muy claro, y no se diga en la época del general Manuel Ávila Camacho, en la que también se crece de manera notable y sobresaliente. Este milagro mexicano tiene como éxito primero, o como causa de éxito primero, que es Eduardo Suárez, a quien le toca negociar con los Estados Unidos de América el espinosísimo asunto de la expropiación petrolera, porque recuerden ustedes que don Lázaro expropia el petróleo y en buena medida las grandes compañías afectadas en su mayor parte eran norteamericanas y había que negociar con ellas. Y lo consiguieron. Y si ustedes recuerdan, el gobierno de los Estados Unidos no reclama absolutamente nada y al contrario, promueve que las empresas petroleras de su nación se arreglen con el gobierno mexicano en los pactos que ofrece Eduardo Suárez y que se logran liquidar perfectamente bien y se paga absolutamente todo la indemnización por la expropiación petrolera. Segundo, es también Eduardo Suárez el que negocia con los Estados Unidos, el que Estados Unidos nos vea favorablemente y para darle de inmediatamente utilidad a Pemex, se negocia que la producción petrolera excedente de petróleos mexicanos, la empresa creada ya por la expropiación por Lázaro Cárdenas,
todos esos sobrantes de petróleo se manden como único comprador en el exterior a la Armada, al US Navy de los Estados Unidos de América, que así, como todos sabemos, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial con petróleo mexicano. Pero tercero y lo más brillante a partir del gobierno del presidente Ávila Camacho es que Eduardo Suárez se da cuenta de que como Estados Unidos ha reconvertido o transformado su potencial industrial de paz a un potencial industrial de guerra, los norteamericanos requieren productos de consumo ordinario que ahora sus propias fábricas ya no proveen. ¿Quién puede dar a los norteamericanos los productos básicos que necesitan si sus fábricas ya están produciendo balas o tanques? Pues lo produce México, y México le vende en abundancia productos a Estados Unidos y de buena calidad, con lo cual comienza un proceso desatado de industrialización en nuestro país que va a tener finalmente como efecto el milagro mexicano. Déjenme ponerles un ejemplo muy grosero, pero es real. Si una fábrica en los Estados Unidos se dedicaba al manejo de la lámina, a tornearla, a moldearla para crear cubetas o vasijas o utensilios o vasos de lámina, esa fábrica fue reconvertida para fabricar cascos para los soldados en combate. Pero alguien tiene que fabricar las cubetas que se utilizan para trapear los pisos en Estados Unidos. La fábrica ya no lo hace porque ahora produce cascos. Bueno, pues las fábricas mexicanas proveen de cubetas a los Estados Unidos. Es un ejemplo muy burdo, pero así sucedió en buena parte de la gama de las actividades económicas, que tiene como efecto fundamental el darle ocupación a las industrias mexicanas, ingresos, que se creen empleos, y México comienza a destacar, y a esta época, repito, gracias a la visión que tiene Eduardo Suárez, y a la visión, sí, por supuesto, de un presidente destacadísimo como Lázaro Cárdenas, que lo designa, de un presidente inteligente que lo reconfirma en el puesto, Manuel Ávila Camacho. Este hombre es el creador del milagro mexicano, que servirá como base para lo que venga, que son los mejores años de la economía mexicana, que ya platicamos, ustedes recordarán, ya hacia finales del año pasado, cuando hablamos del desarrollo estabilizador. Un proceso que inicia con el presidente Miguel Alemán, que designa como secretario a Ramón Beteta, y que después va a ser continuado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que tendrá como responsable de las finanzas públicas a un gran mexicano, un secretario de Hacienda excepcional por la calidad humana e intelectual que tenía, que es don Antonio Carrillo Flores. Este hombre, déjenme nada más hacer un breviario rápido, que ya lo he dicho varias veces, pero es un hombre que a mí me impresiona y me impacta por la genética, literalmente la genética neuronal de su familia. Era una familia de genios. Primero el papá, el famosísimo musicólogo mexicano don Julián Carrillo, el inventor del sonido 13. Luego el propio Antonio Carrillo Flores, un hombre que fue abogado, secretario de Hacienda, canciller de México, diputado, senador, bueno, director de un banco, un hombre privilegiadamente inteligente en lo práctico, y tenía otro hermano que era privilegiadamente inteligente en lo científico, un investigador médico que llegó a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de nuestro país, don Nabor Carrillo. Una familia, repito, de privilegiados, y entre Beteta y Antonio Carrillo Flores lograron sentar las bases para que después viniese el periodo de López Mateos a Díaz Ordaz, en los cuales, como ya platicamos en su momento y no me voy a tener mucho, ocupará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una sola persona, otro brillante, verdaderamente brillante de la economía, que es don Antonio Ortiz Mena. También hay que insistir en que efectivamente estos años son los mejores de la economía mexicana, gracias sobre todo a que el secretario de Hacienda le imprime una dosis de estabilidad y de confianza en la economía. Esto es fundamental, ¿eh? Es también años de éxito porque ni Cárdenas, ni Ávila Camacho, ni tampoco Alemán, ni Ruiz Cortines, ni López Mateos, ni Díaz Ordaz se entrometen en actividad y funciones del secretario de Hacienda. Esto es bien importante, ¿eh? Hay que confiar en el secretario de Hacienda, y también hay que decirlo, porque todos estos secretarios
y repito, Suárez, Beteta, Carrillo Flores y Ortiz Mena, con presidentes muy diversos desde Cárdenas hasta Díaz Ordaz, todos son, llamaríamoslo así, liberales de derecha, con todo y la presencia y presidencia de don Lázaro Cárdenas. Esto es algo bien importante. Claro, también sabemos que son secretarios de Hacienda de regímenes autoritarios. Y hoy sabemos, y lo platicábamos en aquellos meses cuando hablé del tema, que para ello contaban con la ley a su favor porque era facultad del presidente de la República, ejercida por los secretarios de Hacienda, fijar precios, salarios y decidir qué productos importaban o no. Pero ya la semana que entra vamos a pasar a las épocas candentes, ya cercanas a nosotros y que ya, por lo menos yo, ya viví. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos que nos están escuchando, a don Raúl en los controles como siempre, Guillermo Portillo en la producción, a Fer Nava, nuestra nueva productora también, y a todos ustedes amigos, pásenla muy bien y primero Dios, de hoy en 8.